embargo, ahorita, bueno, vamos a ¿Sí? darle paso a nuestro invitado del día de hoy, a Iván Sierra. Él es investigador. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, María Laura, hola Alejandro, un gusto saludarlos y saludar a todas las personas que nos siguen a través de Chroma Click. Un gusto, a la orden. Igualmente, Iván. Estamos aquí contigo y queremos conversar algunas cosas. El tema principal que planteamos para esta entrevista era sobre el tema de la polarización y este discurso del presidente de dividir al país entre buenos y malos. Yo quiero a arrancar con una pregunta y es, ¿cómo perciben los ecuatorianos este discurso del presidente Noboa que divide el país entre buenos y malos? ¿Se han hecho estudios acerca de eso? Se estudia permanentemente, Alejandro, muy interesante la pregunta. Se estudia permanentemente la conversación pública y los distintos estímulos que la conversación pública recibe, tanto del gobierno que de alguna forma marca buena parte de la agenda, porque tiene pues toda una plataforma mediática muy robusta y muy activa a su servicio, como también de parte de otros actores de la conversación. Efectivamente, venimos en una escalada de polarización que en las últimas elecciones se notó. No, dos candidatos acapararon en la primera vuelta el 88% de los votos, eso ya dice mucho. Y en la conversación general, cuando nos encontramos entre amigos, en el trabajo, en el bus, donde sea que conversemos, mientras más complicado se vuelve el tema, más nos vamos hacia los extremos o hacia el camino de la indiferencia, del yo no sé, ¿no? Pero esto no es casual y se viene cocinando hace mucho tiempo, no solamente de parte del gobierno, sino de la sociedad como tal, ¿no? La comunicación se ha venido simplificando a niveles mínimos históricos, ¿no? De lecturas muy cortas, de lecturas de viñetas, del predominio del storytelling por sobre los debates o la dialéctica ideológica. Y en el storytelling hay buenos y malos, hay el héroe y el villano, la princesa capturada, el obstáculo que es el bosque encantado, y para de contar, así se repiten todos los cuentos infantiles y así se están repitiendo también todos los cuentos y las historias que deberían importarnos mucho más y que son mucho más complejas del devenir de un país. Una Yendo por el mismo lado. ¿La gente tiende a aceptar esta narrativa o cuestiona o ya como acepta esto de que hay buenos y malos, estos son los malos, estos, eh, ¿cómo ves la respuesta de la gente, del público? Mira, hay que entender esto desde una perspectiva macro social, ¿no? Eh, el mundo occidental, particularmente el continente americano, y si nos centramos específicamente en Ecuador, viene desde hace algunos años, 10, 12, 15 años, viene en un proceso de hiperfragmentación social. Y no nos vamos a poner densos en esto, sino al contrario, vamos a intentar ser lo más concretos. Esta hiperfragmentación social implica que cada persona, cada familia o cada grupo de personas o hasta cada persona construye su propia práctica religiosa, su propia lectura acerca de las cuestiones políticas, su propia realidad respecto a lo que le atañe, por decir algo, de la seguridad. Entonces, en el ámbito de la seguridad tengo un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Y se los pregunto a ustedes y se los pregunto a las personas que nos escuchan. En Guayaquil y en el resto de ciudades del Ecuador, ¿vamos hacia hacer todos de forma mancomunada un esfuerzo para robustecer las instituciones públicas a las que la sociedad le ha encargado la seguridad de la ciudadanía? ¿O estamos subiendo los muros de nuestras casas, poniendo serpentines de alambre de púas, poniendo cercos eléctricos y contratando guardias privados? Estamos en lo segundo. Eso segundo nos fragmenta, porque el momento que yo subo el muro y pongo el cerco de seguridad y pongo el guardia afuera con garita, yo solucioné mi problema de inseguridad. Obviamente no lo he solucionado para las 24 horas del día, pero sí cuando menos para cuando estoy en casa.
estoy seguro en casa. Y en ese momento me empiezan a importar menos los problemas de inseguridad a nivel nacional porque yo al menos estoy seguro en casa, porque el fragmento al que me pertenezco lo logró solucionar. Eso llevado a escala social significa que nos hemos fragmentado en muchos aspectos y dependemos cada vez menos del colectivo o creemos que dependemos, nos queda una sensación de que dependemos menos del colectivo. Sin embargo, somos seres sociales, somos seres de colectivo, somos seres de grey, somos seres de tribu. Y necesitamos de cuando en cuando algo que nos cohesione y algo que nos una, porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando juega la selección, encontramos que la selección es la que nos cohesiona. Cuando aparece alguien y dice, allá están los malos, que son los del narcotráfico, y yo soy el bueno que salgo a defenderlos a ustedes, a veces eso también funciona y también cohesiona, también une, pero une en torno a un storytelling, a una historia contada con cierta intención puntual y que para que funcione en estos tiempos de lecturas cortas tiene que ser de manera sencilla, viñetas, buenos y malos, caperucitas y lobos. Justo mi pregunta va por esa línea, Iván. ¿Qué está haciendo o está siendo efectiva la estrategia comunicacional de la oposición para luchar un poco en contra de esta narrativa polarizadora en donde ellos son los malos? Que no solamente cuenta con la comunicación oficial, gubernamental, sino también con un aparataje del lado B del que muy pocas veces se habla, ¿no? Yo creo que está funcionando menos bien de lo que debería, ¿no? También tiene bastantes menos recursos para poder funcionar. Pero la narrativa de la oposición, y no me refiero solamente a Revolución Ciudadana, sino a todos los estamentos que forman parte de la oposición. Menciono Revolución Ciudadana porque es el principal partido opositor en la Asamblea y en la esfera pública, pero hay otros partidos y hay otros estamentos de la sociedad que están opuestos al menos a ciertas prácticas o políticas del régimen, ¿no? Em, tienen bastantes menos recursos, pero además están en una bifurcación del camino, o estamos como sociedad, ¿no? En una bifurcación del camino de ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en el juego de Caperucita y el Lobo para intentar torcerlo y que los malos sean los que ahora dicen que son buenos y viceversa? ¿O nos vamos por otro camino, por un camino de diálogos más extensos, de diálogos más amplios, que tal vez tome más tiempo, ¿no? Porque sería meter a la sociedad en un ejercicio dialéctico de mediano plazo, cuando menos de 3, 4, 5 años para generar hondas reflexiones. Y todo esto que estoy diciendo en este momento suena lindo en el papel, pero luego en la práctica, ¿quién lo lleva a cabo? Y sobre todo, ¿qué se pierde en el camino? Se pierden en el camino seguramente muchas pequeñas o no tan pequeñas batallas, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante que lo estudia Miranda Fricker desde Inglaterra, que lo denomina ella injusticia epistémica, que es cuando la voz dominante de una sociedad es capaz de colgarle un rótulo de cualquier cosa a su opositor y en ese momento lo deslegitima, ¿no? Se vuelve injusta cualquier comparación entre lo que, en este caso, la oposición dice versus lo que el gobierno, que es la voz dominante, dice. Porque cuando hablan los otros, están hablando los malos. Y a los malos no los quiere escuchar nadie y no les quiere creer nadie. No creo que estemos en una gran posición de desventaja en el resultado final, pero sí creo que del un lado hay muchísimos recursos y una estrategia muy definida, y del otro lado está costando mucho porque estamos diciendo, yo no soy malo, y el momento que hacemos una declaración en negativo, lo primero que estamos diciendo es malo, es decir, estamos repitiendo el discurso en este caso, de la voz
dominante y le estamos añadiendo un no, pero estamos ayudando a repetir, estamos haciendo eco de ese término que están usando del otro lado, ¿no? Como cuando uno en la jerga de los amigos dice, yo no soy mentiroso o yo no soy tal cosa, yo no soy tal cosa, uno está repitiendo mentiroso, mentiroso, y está llevando a cabo la conversación en torno al concepto de mentiroso. Pues algo así está sucediendo ahora. ¿Y qué sucede? Porque yo ya desde hace algún tiempo, a título personal, estoy viendo que ya está sucediendo eh, el que el malo deja de ser el político opositor, sino que ya se convierte el malo también en el coideario del político opositor. Ya, y vamos a hablarlo claros con los términos que utiliza el gobierno. Los narcos no solamente son los correístas, sino también son todos los que apoyan a los correístas en esta polarización que ellos realizan. Los que están a favor de los GDOs no son solamente los que son miembros de los GDO, sino también los que están en contra de todo lo que promulga el gobierno, más allá de si son correístas o no. Entonces, ¿qué pasa cuando esta polarización no solamente se queda en tu opositor político, en el líder de un partido o en una organización, sino ya se extrapola a tu compañero de trabajo, a tu familiar, a tu vecino, a las personas que son parte de tu comunidad? ¿Cómo contrarrestar, no solamente desde la oposición como jerarquía política, sino también desde la militancia ideológica que realizan todas las personas al verse atacados ya producto de esta polarización generada por el gobierno? En algún momento alguien va a tener que plantear otros andariveles en la conversación pública. Cuando digo alguien, digo, no me refiero a una persona en particular, sino a algún colectivo tendrá que llevar la conversación hacia otro lado. Porque en caso contrario va a ser siempre una comunicación reactiva en torno a la agenda planificada, a la agenda temática o a la agenda de injusticia epistémica diseñada desde un lado, ¿no? Fíjate que en estas últimas semanas me parece que con mucho acierto se ha llevado buena parte de la conversación pública hacia los problemas de salud en los hospitales. Y hoy vimos, fíjate el efecto de eso, María Laura. Hoy o ayer vimos al asambleísta Gushmer hablar sobre aquello. No lo hubieran podido llevar a Gushmer a que declare lo que declaró, que además fue una torpeza, eh, si es que ese tema no se lo hubiera puesto en la mesa de la conversación pública. Entonces, el momento en el que se logra proactivamente poner sobre la mesa de la conversación pública temas que no sean respuesta a lo que el gobierno dice, sino que sean propuestas temáticas para conversar, para la dialéctica cotidiana, en ese momento vamos a estar más cerca de algo parecido a un equilibrio temático sobre la mesa de la conversación pública, ¿no? Pero mientras se siga solamente respondiendo los ataques, pues vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Consulta, Iván, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de discursos estigmatizantes en la democracia? Em, los riesgos para la sociedad, que nos metamos en un formato de lo que Marcuse llamaba el pensamiento unidimensional, ¿no? Que es hacia allá, hacia donde nos quieren llevar, y no este gobierno, sino creo que desde hace algunos años, ¿no? Este em, conducir de la sociedad hacia una sola dimensión de conversaciones en cuanto a lo político, que es, ¿estás con los narcos o estás con la paz? ¿Estás con los narcos o estás con los buenos? Y efectivamente, narcos es el gran fantasma. Ustedes son bastante más jóvenes y no se acordarán, pero lo han leído, estoy seguro, o han escuchado o han visto a lo mejor las películas antiguas, muy antiguas de Hollywood. Los malos estaban en Vietnam, ¿no? Luego los malos eran los rusos, ¿no? Y ahora los malos son los narcos, ¿no?
pues es así, siempre vamos necesitando un enemigo grande allí y cuando tengo bien puesto a ese enemigo y la gente le toma odio al enemigo, efectivamente lo que comentaba María Laura, lo que me preguntabas tú Alejandro, le cargo ese mismo rótulo a otros y digo, tú eres como él y cuando la voz dominante lo ejerce con fuerza y las otras voces no se logran articular en torno a otro tema para llevar la conversación pública en otro andarivel, pues nos vamos a quedar todos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Ese pensamiento unidimensional es extremadamente peligroso porque hace que la sociedad olvide todo el resto de la problemática y por muy importante que sea la dimensión propuesta de la temática conversacional, siempre hay otras. Un país es muy complejo como para que su único problema sea quién es GDO, quién es narco y quién no. Hay muchas otras cosas como esta que se ha puesto sobre la mesa ahora de los problemas en los hospitales eh, y otras que surgirán en su momento cuando haya quienes pongan temas sobre la mesa en materia de educación, en materia de seguridad social, en materia de bienestar, eh, esperemos que no tengamos que poner sobre la mesa ningún tema en materia energética, de provisión de energía eléctrica en los próximos meses, etcétera. Iván, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo ves la instalación de estas narrativas polarizadoras versus los resultados que ya tiene el gobierno, tanto en materia de seguridad, en materia de salud, lo que estamos viendo que ya queda en evidencia, ¿no? La total desarticulación del Sistema Nacional de Salud, en educación, entonces no hay sector con cifras positivas en este momento para el gobierno. ¿Cómo ves tú la profundización de esta narrativa de polarización de los buenos contra los malos? ¿Es capaz de sostenerse hasta las seccionales próximas? ¿Le va a resultar o le podría resultar eventualmente al gobierno o podrá seguirle resultando esta polarización, esta pelea entre buenos y malos? Es que esto está bastante articulado, María Laura, ¿no? Porque no es solamente esto lo que estamos hablando de polarización, sino que en el camino eh, se nota que existe la intención y se lo ha conseguido ya de eliminar a ciertos cuadros de la oposición de posibles candidaturas y a otros cuadros se los está intentando también sacar del camino, ¿no? Entonces, y las elecciones seccionales tienen sus propias particularidades, ¿no? Si estuviéramos a las puertas o si dentro de un año tuviéramos elecciones nacionales, la gestión se puede sustentar sobre esto de lo que estamos hablando durante un tiempo, pero a la larga la gestión de un gobierno acaba pesando más que todo el resto, ¿no? Pero estamos no frente a unas elecciones nacionales, sino seccionales, y son 221 cantones. En muchísimos de esos cantones, dar con el líder especialmente carismático de ese cantón de 80.000 habitantes, de 90.000 habitantes, etcétera, puede ser más importante que la gestión presidencial, ¿no? Y con todo el apoyo del gobierno para los GATS, conseguir el apoyo de líderes cantonales puede ser, no quiero decir fácil, pero sí bastante posible, ¿no? Que pueda conseguir muchos apoyos en base muchos, perdón, candidatos en base al apoyo que el gobierno ofrece a una potencial gestión posterior. Eso ya lo hemos visto muchas veces, que en las seccionales hay comportamientos que hay que estudiarlos provincia por provincia, y en algunos casos cantón por cantón y dependiendo de los cantones, hasta parroquia por parroquia, ¿no? Qué se puede conseguir en ese sentido? Entonces, no estoy tan optimista de que la mala gestión se vaya a plasmar en resultados en las próximas seccionales, pero sí creo que al ritmo que vamos con este nivel de gestión y de ejecución, si se mantuviera así 4 años, que sería lamentable, las próximas elecciones presidenciales encontraríamos, por mucho trabajo comunicacional que se haga, no va a ser suficiente para tapar una gestión
catastrófica en caso que llegue a hacerlo así hasta los previos del 2029, que serán las próximas elecciones. Te iba a consultar, ¿qué dicen los datos acerca del presidente Noboa? ¿La gente lo sigue viendo como ese presidente joven, como esa nueva política, o ya comienzan a aparecer señales de desgaste? Falta tiempo para que aparezcan más señales de desgaste, aunque cronológicamente él está en el poder desde noviembre del 2023, es decir, estamos hablando de casi 2 años. Su primer periodo, este periodo que completó el de Guillermo Lasso, fue percibido como que estaba como de paso, como de prueba, como empezando, lo que sea, y todavía se lo sigue considerando un gobierno que está empezando. Todavía hay una porción importante de la sociedad que dice no está siendo un buen gobierno, pero aún le falta tiempo, ¿no? Este, entonces, allí eso es alrededor como del 30 y tanto por ciento que dicen aún le falta tiempo, espérenlo, todavía falta. Eso no significa voto duro, ¿no? Eso significa un voto de una posición de esperanza de que las cosas mejoren, pero hay que ver cuántos de aquellos se sostienen o cuántos empiezan a decir cuando ya no estemos en el primer año de mandato, sino en el tercero, por ejemplo, y ya no podrán argumentar de que le falta tiempo, ¿no? Tendrán que unos elegir que sí lo hizo bien y otros reconocer que no lo ha hecho bien y veremos en ese momento cómo opera la capacidad de gestión del gobierno y la capacidad de comunicar los logros que haya conseguido a través de su gestión en esos momentos. Iván, hay una pregunta del chat que quiero hacerte, Venga, que es más a nivel local. Que dice, Iván, esas son las realmente incómodas, ¿no? Las del chat. dice que si tienes algo sobre Guayaquil, sobre Aquiles, si tienes datos de aprobación y de gestión. Aquiles tiene un nivel de aprobación superior al 50% y se ha mantenido arriba del 50% desde el inicio de su mandato, con ciertos picos hacia arriba, algunos picos hacia abajo, pero alrededor del 50, dependiendo el mes en el que se mida, entre el 50 y el 55% de aprobación ha tenido él casi todo el tiempo de su gestión, incluidos los últimos meses. Em, y con la prefecta hay que hacer una consideración particular porque no siempre hemos hecho mediciones en toda la provincia, sino solamente en Guayaquil y otros cantones, pero fuera de la provincia del Guayas. Y en Guayaquil, eso le pasa a todos los prefectos, hay una porción relativamente importante, 28, 30, 30 y pico por ciento, que responde no sabe, porque la gestión de los prefectos se realiza principalmente fuera de la capital de la provincia. Entonces, en el caso de Marcela, lo más interesante es que en los últimos meses ese no sabe ha caído creo que estaba en 35, 36, 37% a menos de 25%. Entonces hay cada vez más gente que se entera de lo que la prefecta hace o no hace, o de lo que hace bien y de lo que hace mal, y tiene también saldos positivos ella. Si prescindo de ese, me parece que es 23%, de ese 23% que dice no sabe y me quedo solamente con el resto, también está ella arriba, bastante arriba de 50 puntos de aprobación, pero con esta particularidad que estoy haciendo. Listo, ¿alguna otra cosa más? No, Iván, te no. agradecemos muchísimo que estés aquí. Esperamos tenerte pronto para tener más data, quizás cuando estemos más cerca de la consulta. Tener data también sobre la consulta popular, que es más o menos la medición de la opinión ciudadana sobre las 7 preguntas que está planteando el presidente Noboa. Con mucho gusto, Alejandro, María Laura, cada vez que Muchísimas me gracias, convoquen, Iván. aquí mismo estaré. Muchísimas gracias. Un Dale, Un abrazo. gusto un abrazo, Iván. saludarlos. Adiós. Chao, chao.